Vamos a trabajar cómo resolver ecuaciones diferenciales discontinuas usando la transformada de Laplace. Para esto vamos a usar la función escalón unitario que va a estar definida de la siguiente manera. O sea, vamos a llamar UC de t, va a ser una función discontinua y va a estar definida como 0 para t menor que c y 1 para t mayor o igual que c. En este caso c tiene que ser mayor o igual que 0 para que todo esté definido. Como queremos la transformada de Laplace, por definición lo que necesitamos son funciones que sean mayores o iguales que 0. Entonces, si hago la gráfica, es la que aparece aquí. Entonces sería 0 hasta llegar a cierto valor c y 1 de o sea, va a valer 1 desde c en adelante. Entonces, vamos también a tener como algunas, no solo directamente la función UC de t, sino algunas variantes, por ejemplo, la función 1 menos UC de t, que si ustedes se fijan, pues tal cual sería hacer 1 menos 0 para t menor que c y 1 menos 1 para t mayor o igual que c. Y esto sería, ya haciendo la operación, sería que la función vale 1 para t menor que c y 0 para t mayor o igual que c. Hice el cambio nada más de los intervalos en los que está definida, puse en azul lo correcto. Entonces 1 para t menor que c y 0 para t mayor o igual que c. Entonces esta se vería de la siguiente manera. O sea, se vería ahora 1 hasta llegar a c y luego de c en adelante sería 0. Estoy usando la notación que los intervalos abiertos los marco con un círculo sin rellenar y los cerrados con un círculo relleno. O sea, en este caso, por ejemplo, el extremo que es C lo toma en la parte de abajo, ¿no? En la parte de 0, como está definida en la función. Entonces, esto nos puede permitir hacer pues tantas funciones discontinuas como necesite a partir de operaciones con ellas. Por ejemplo, si hago ahora u pi de t menos u2 pi de t, entonces esto me lo dividiría en tres partes. Si hago la gráfica creo que va a quedar mucho más claro cómo funciona. Entonces, la gráfica es la parte que está anaranjada para u pi de t, ¿no? Entonces vale 0 de 0 a pi y después de pi vale 1. Y u2 pi de t pues correspondería a la verde, que es de 0 a 2 pi vale 0 y de 2 pi en adelante vale 1. Entonces, esto me lleva a un comportamiento en tres partes que va a ser qué pasa antes de pi, luego qué pasa entre pi y 2 pi y qué pasa después de 2 pi. Entonces, antes de pi lo que vamos a tener es que las dos funciones coinciden que valen 0. Entonces, en esta parte voy a tener 0 menos 0. Entre pi y 2 pi, la función naranja va a valer 1, pero la función verde vale 0. Entonces hago la resta de 1 menos 0. Y después de 2pi, ambas funciones van a valer 1. Entonces ahí hago 1 menos 1. Entonces la función, al hacer las operaciones, quedaría definida como 0 para t menor que pi, 1 para t entre pi y 2pi y 0 para t mayores o iguales que 2pi. La gráfica se vería así. Entonces la gráfica lo que me va a dar es 0 antes de pi, entre pi y 2pi 1 y después de 2pi otra vez 0.
Entonces, lo que estoy graficando realmente es toda la función, ¿no? U de pi menos u de 2pi. Entonces, bueno, todas estas son bases porque después voy a poder escribir las funciones como combinaciones de esto. También la voy a usar para poder trasladar funciones. Entonces, si tengo una función en general f de t, voy a poder trasladarla multiplicando por uc de t. Entonces, aquí hay que recordar que c es positiva. Entonces, voy a definir g de t como 0 para t menores que c y g de t como f de t menos c para t mayores o iguales que c. Si se fijan en la última definición, si yo sustituyo t igual a c en la parte de abajo, pues sería lo que vale la función en 0. Pero justo la estoy trasladando como voy a ver ahorita sus gráficas. Entonces, del lado izquierdo tendría la función f de t, que en 0 pues va a valer f de 0. A la hora que la defino como está dada en la parte de abajo, valdría justamente en 0, de 0 a c, y en c es como si volviera a empezar la función, como lo que fuera f de 0 va a tener este valor. Entonces tal cual es como si la hubiera trasladado. Aquí el valor va a corresponder a f de 0 y esta función g de t pues la voy a ver como si fuera la función escalón multiplicada por f de t menos c. Entonces, como pueden ver, la función escalón va a ser muy útil para hablar de discontinuidades, ya sea para definirlas con respecto a uno, como fueron las primeras que vimos, como para tener cualquier otra función y trasladarla y entonces pues estar usando las discontinuidades en este caso. Entonces, vamos a ver cómo sería la transformada de Laplace de la función escalón. Ya está en las tablas, pero bueno, es importante visualizar. Entonces, yo tengo la transformada de Laplace de uc de t. Ya habíamos visto cuánto era la transformada de Laplace de 1 de esa función, que es como la más básica de todas. Por definición, pues esto va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos st por uc de t. Pero la definición de uc de t, pues es tengo una discontinuidad en c, entonces esto va a ser lo mismo por definición tal cual, que la integral de 0 a c de e a la menos st por 0. Entonces esta integral, si la veo como el área bajo la curva, pues ya sé que va a corresponder a 0. Y luego la integral de c a infinito de e a la menos st uc de t. Bueno, 1 de una vez, ¿no? Por la definición que tengo. Entonces, si yo hago la integral, bueno, tomo el límite cuando a tiende a infinito, en esa parte se va a hacer 0 y lo único que me va a quedar a la hora de hacer la operación es e a la menos cs dividido entre s. Todo para s mayores que 0. Entonces, esta sería su transformada de Laplace. Y por lo tanto, también voy a poderla relacionar con la traslación de una función, que es lo que voy a ver ahorita. Entonces, si tenemos una función, bueno, la transformada de Laplace f de s, como función de s de una función f de t, o sea,
si podemos que garantizar que la transformada de Laplace de f de t existe para s mayor o igual que a, donde a es mayor o igual que 0, y sea una constante positiva, entonces vamos a poder hacer la transformada de Laplace de la función que acabamos de ver, uc de t por f de t menos c, que sería pues el desplazar la función multiplicándola por la función escalón unitario, ¿no? Entonces, como esto vale 1, vale 0 y 1 antes de 0 y UDC de t vale 0 antes de c, entonces pues toda esa parte, si lo pienso como el área bajo la curva, va a desaparecer y lo único que me va a quedar va a ser la función desde 1, desde c, perdón, en adelante. Entonces, esto lo que me dice es que si estoy trasladando va a ser e a la menos cs, que es la exponencial evaluando la transformada en esa parte multiplicada por la transformada de Laplace de f de t. Entonces, esto va a ser útil porque me va a permitir identificar transformadas que no necesariamente van a empezar en 0, sino van a empezar en cualquier otro valor. Y entonces, si están multiplicadas por la exponencial, voy a poderlas trabajar de esa manera. Y por otro lado, voy a tener que si f de t, o sea, si f de t es la transformada inversa de f de s, de una función, entonces la función escalón unitario por la función trasladada va a ser igual a lo que les estaba comentando, la transformada inversa de e a la menos cs por f de s. Entonces, eso quiere decir que si traslado f de t c veces en dirección positiva, pues corresponde a f de s por e a la menos cs, ¿no? Entonces, esto también es algo que en su momento vamos a usar porque vamos a poder utilizar la función escalón para poder representar la transformada de manera discontinua, de funciones discontinuas sobre todo, ¿no? De manera concreta, ¿cómo puedo aplicarlo? O sea, vamos a suponer que, o sea, todavía no voy a hacer la solución de una ecuación diferencial, sino que voy a empezar con f de t igual a 0 y coseno de t menos pi cuartos. De hecho, y esto con el punto de discontinuidad, pi cuartos, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, nada más como una observación importante, no me conviene ponerle f de t para que pueda aplicarlo de forma directa. Voy a ponerle f de t menos pi cuartos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo realmente es trasladando pi cuartos la función coseno de t. Entonces, esto quiere decir que yo puedo escribir esta función con lo que acabo de decir. La puedo escribir como una función g de t que va a ser la función escalón multiplicada por coseno de t menos pi cuartos. Si yo le aplico la transformada de Laplace a g de t,
Entonces, con lo que acabamos de ver, pues esto va a ser la transformada de Laplace de u pi cuartos de t de coseno de t menos pi cuartos, pero esto corresponde a multiplicar e a la menos pi cuartos por s, que la función, la transformada de Laplace de coseno de t. Entonces, sacar la transformada de Laplace cuando la función está trasladada equivale nada más a multiplicarla por e a la menos, bueno, el valor de la constante donde tengo la discontinuidad de s multiplicada por la transformada de Laplace de la función no trasladada. Entonces, porque realmente habría un número infinito de funciones a la hora que empiezo a tomar discontinuidades, pero esto me permite que con la exponencial pues lo que voy haciendo es que voy tomando los traslados. Esto va a ser muy útil tanto para las soluciones como para las funciones en sí. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacerlo ahora como si fuera una función inversa. Entonces, vamos a suponer que queremos la transformada inversa de Laplace de la función definida como 1 menos e a la menos 2s dividida entre s cuadrada. Entonces, para empezar, pues esta función la voy a poder separar de entrada, bueno, va a ser la transformada inversa de f de s, y esto va a ser la transformada inversa de cada uno de ellos. Uno de ellos es 1 entre s cuadrada y otro va a ser menos la transformada inversa de e a la menos 2s sobre s cuadrada. Bueno, y esto sería la transformada inversa de 1 entre s cuadrada es t, esa la tenemos de forma directa. Y la transformada de, aquí tengo, esta es muy importante porque esta es la que sé que está trasladada. Entonces, el valor por el cual se está multiplicando aquí me indica cuál es el traslado, el punto de corte. Entonces, el punto de corte es 2. Entonces, eso sería la transformada inversa de u2 de t, o sea, la función escalón, multiplicada por t menos 2, o sea, la función t, porque 1 entre s cuadrada sería t, pero aquí quiere decir que está trasladada. Entonces, esta, tal cual es una resta que va a tener como una discontinuidad y la puedo escribir también de otra manera, o sea, se puede escribir como f de t igual a t para valores que están entre 0 y 2. Y va a valer 2 para t mayores que 2, mayores o iguales que 2. ¿Por qué? O sea, esto sale de que si yo nada más tomo la función en rojo de u2 de t, pues esta función, bueno, multiplicada por t menos 2 de una vez. Esta función lo que hace es que va a ser 0 cuando t esté entre 0 y 2
y va a valer t menos 2 cuando t sea mayor o igual que 2. Entonces, cuando hago la resta de t en estas condiciones, t menos 0 me da t, para t entre 0 y 2, y t menos 2 me da 2 para t mayores o iguales que 2. Entonces, por ejemplo, la gráfica de esta función quedaría así. Va a ser t entre 0 y 2, entonces si tengo 2 aquí, va a ser una recta de 45 grados y llego aquí a un punto de discontinuidad y luego salto a que vale nada más 2. Entonces, esta función se ve así. Entonces, y puedo hablar ya de la transforma de Laplace de funciones de este estilo, ¿no? Entonces, eso va a ser muy útil. En el siguiente video vamos a ver cómo resolver, ahora sí, una ecuación diferencial de una función discontinua ocupando lo que acabamos de ver.